Buenos días, soy el doctor Sergio Zúñiga Guajardo y el día de hoy vamos a continuar con el tratamiento de las dislipidemias. En la clase anterior ya vimos un repaso de todo lo que es la fisiología, lo que es la clasificación, la detección, el problema real que tenemos con las dislipidemias, y en esta ocasión pues vamos a dedicarlo esta clase a dar el tratamiento. El tratamiento de las dislipidemias lo podemos dividir en un tratamiento no farmacológico y en un tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico consiste primariamente en la educación del paciente. El paciente debe de saber cuál es su enfermedad, a qué se debe su enfermedad, cuáles son las distintas manifestaciones y qué es lo que se debe de hacer en relación al estudio de la familia, ya que estos padecimientos, como lo vimos en la clase anterior, muchos de ellos son de origen primario, quiere decir que son de origen genético o congénito, en donde el paciente tiene que hablar con la familia directa y estudiarse para tratar de identificar bien si hay algún trastorno familiar o no. En segundo lugar, la alimentación. La alimentación es muy importante, ahorita vamos a ver algunas características de ella. El ejercicio, que como cualquier enfermedad crónica degenerativa es importante incluirlo en el manejo, pero incluirlo como una parte de la terapéutica, no solo de si el paciente quiere o no hacer ejercicio. El ejercicio debe de indicarse, también ahorita vamos a ver las características, como parte del tratamiento. Otras medidas importantes, ya que en el problema de las dislipidemias lo que más nos interesa es disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular, pues por supuesto es evitar el consumo del tabaco, hacer que el paciente lo pueda dejar, ya que este es un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Se debe disminuir o evitar el consumo de alcohol. Sabemos que el alcohol se puede ingerir en una medida o dos en el hombre y nada más una sola medida en la mujer al día, y eso no ocasiona daño. Pero más de eso, que viene siendo alrededor de 15 gramos en la mujer o 30 gramos en el hombre al día, más de eso sabemos que va a ocasionar trastornos, algunos de ellos en el metabolismo de lípidos, principalmente en la función del hígado también, y otros trastornos que el consumo excesivo de alcohol puede traer. Debemos de saber si el paciente tiene uso de medicamentos para algunas otras enfermedades con los cuales los lípidos se pueden alterar, y debemos estar pendientes de quitar estos medicamentos que los alteran. Y como comentaba al principio, el estudio de la familia directa es muy importante para saber si estamos ante una dislipidemia primaria que se puede manifestar de diferentes formas en las diversas partes de la familia. ¿Qué consideraciones especiales antes de iniciar con todo el resto del tratamiento debemos de tomar en cuenta en niños y en adolescentes? En niños y en adolescentes, como lo dijimos en la ocasión anterior, el colesterol de LDL no debe de pasar de 100 miligramos por decilitro, es lo que se considera aceptable. Cuando está arriba de 100 miligramos por decilitro ya sabemos que no está bien, y cuando está arriba de 130 definitivamente es alto para los niños y de los adolescentes. ¿Qué vamos a utilizar como tratamiento en ellos? Pues principalmente los cambios en la alimentación, el ejercicio. No debemos dar medicamentos porque no están autorizados para su uso en niños menores de 10 años. Y en aquellos mayores de 10 años podemos utilizar algunos medicamentos vigilando que no haya efectos indeseables sobre el niño, sobre todo en aquellos que tienen una hiperlipidemia primaria como la hipercolesterolemia familiar, en donde es necesario bajar el colesterol de LDL, y si no lo podemos lograr con medidas no farmacológicas, tendremos que utilizar tratamiento farmacológico. Debemos evitar, por supuesto, la obesidad en los niños y el desarrollo de síndrome de resistencia a la insulina. Esto también lo tenemos que tomar en cuenta para mejorar el trastorno de los lípidos. En relación a la mujer, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La mujer también en su etapa de vida sexual activa tiene, entre comillas, algo de protección para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, pero pasando la etapa de vida sexual activa, la mujer tiene un riesgo similar al del varón en relación a enfermedad cardiovascular, y esto lo debemos de tomar en cuenta. Debe evaluarse su función cardiovascular, debe de evaluarse si ya tiene enfermedad cardiovascular presente. Cuando la tiene, la forma de tratamiento, muchas veces creemos que con nada más reponer
los estrógenos en la mujer posmenopáusica pudiéramos tener beneficio. Esto no ha sido recomendado así para tratamiento de la hiperlipidemia. El tratamiento de reemplazo hormonal puede ser muy útil para otras condiciones de la mujer, pero no en el caso de las dislipidemias. Se considera que, lo hablamos en la clase anterior, que la HDL debe ser mayor a 40, pero en el caso de la mujer la HDL debe ser mayor a 50. Cuando está por debajo de 50 ya consideramos que es un factor de riesgo para presencia de enfermedad cardiovascular. Si podemos con las medidas no farmacológicas aumentarlo y disminuir el colesterol del LDL, entonces estaremos haciendo llegar al objetivo de tratamiento. Si no, pues habría que usar las medidas farmacológicas al igual que en el varón. Ya comentamos entonces los cambios en el estilo de vida, la actividad física, la terapia con alimentación y el cesar el tabaquismo. ¿Qué tenemos como terapia farmacológica? En relación a la terapia farmacológica tenemos una serie de medicamentos que podemos utilizar, cada uno con su indicación específica, con su mecanismo de acción específico. Esto que ustedes pueden ver ahí en la tabla son los tratamientos autorizados en los Estados Unidos de Norteamérica para el manejo de las dislipidemias. En México, los últimos los últimos dos antes de las terapias de combinación no los tenemos disponibles y tenemos los demás que ahorita los vamos a explicar, pero no tenemos MTP inhibidores ni tampoco los oligonucleótidos que sensan la ApoB. Los demás sí los podemos utilizar. Vamos a dar las características a continuación de cada uno de ellos y cuál es la indicación de cada uno de ellos. Ya comentamos la actividad física. Debe ser cuando menos una actividad física aeróbica de 4 a 6 veces por semana, en donde esta actividad debe de llevarse a cabo en el momento en que el individuo lo considere más adecuado para él. Debe ser una actividad aeróbica de cuando menos 30 a 45 minutos cada vez que lo va a hacer. Y esta actividad va a ser indicada con las condiciones más adecuadas para el paciente, para poder evitar que este paciente desarrolle complicaciones por el ejercicio. O sea, se tiene que recomendar un periodo de calentamiento inicial en donde se empieza con ejercicios de estiramiento, posteriormente el ejercicio aeróbico intenso, donde se alcance una frecuencia cardíaca cuando menos al 75% de la frecuencia cardíaca máxima para esa persona, y al terminar ese ejercicio intenso un periodo de enfriamiento de 5 o 10 minutos donde se disminuye el ejercicio en forma paulatina para que el paciente no desarrolle complicaciones en ese ejercicio. Aquí lo pueden ver ustedes, son ejercicios de grupos musculares grandes, puede ser caminata, puede ser trote, puede ser correr, puede ser algún deporte, todo eso, bicicleta, natación, etcétera, todo eso con las medidas de precaución que se deben utilizar, el calzado adecuado para hacer el ejercicio, la ropa adecuada para hacer el ejercicio, y generalmente se recomienda no hacerlo en las horas del mediodía, sobre todo en tiempo de verano, donde el calor es demasiado y la deshidratación puede presentarse en forma más importante. El tipo de actividad de ejercicio que se le recomienda es la que el sujeto quiera y pueda hacer. O sea, si uno recomienda la natación porque es una actividad física completa, pero el individuo no sabe nadar, pues por supuesto no lo va a hacer. Si uno recomienda utilizar bicicleta y el individuo jamás ha estado en una bicicleta ni sabe cómo manejarla, pues tampoco lo va a desarrollar. Entonces el ejercicio es el que el paciente escoja siempre y cuando se haga en las condiciones adecuadas y se complete el tiempo adecuado que debe de tener. Ya dijimos al 70% de la frecuencia cardíaca máxima que ese individuo tiene y cuando menos 3 a 4 veces por semana de este ejercicio. Entrando ya en la serie de medicamentos que podemos utilizar, esta tabla fue publicada hace poco más de un año, en donde ustedes pueden ver ahí todos los medicamentos que están autorizados para el uso en las dislipidemias. Esto es en Estados Unidos de Norteamérica. Nuevamente vamos a dar de ellos los que tenemos disponibles en México. Si ustedes ven la tabla, en la parte más superior están las estatinas.
todas las estatinas que están en el mercado, las dosis recomendadas usualmente y el rango de dosis que se puede utilizar. Después vemos los inhibidores de la absorción de colesterol, que es uno solo y es una sola dosis la que se da, no tiene más efecto en dar dosis mayores. Después vienen los inhibidores de PCSK9, que son los medicamentos más recientes que tenemos para el uso en pacientes con hipercolesterolemia. Al rato vamos a referir sus mecanismos de acción y todo. Posteriormente, los fibratos o derivados del ácido fíbrico, la niacina, los secuestrantes de ácidos biliares y las terapias de combinación que podemos utilizar. Frecuentemente utilizamos una estatina con un inhibidor de absorción de colesterol u ocasionalmente una estatina con un fibrato, que ya lo referiremos en los siguientes minutos. Por último, ustedes ven por ahí a los ácidos omega 3. Los ácidos omega 3 son muy utilizados por la población en general porque se ha dicho que tienen muchas ventajas en el manejo de las hiperlipidemias. Vamos a ver posteriormente qué ventajas tienen y en qué casos se pueden utilizar, ya que los aceites omega 3 no son indicados para todos los pacientes con hiperlipidemia. Estos son los que tenemos en México. Los que están subrayados son aquellos que, excepción de los últimos, los anticuerpos monoclonales, los otros que están subrayados ya no los tenemos. El Probucol ya no lo tenemos. El policosanol o PPG5 era un medicamento que se extrae de los azúcares de la caña, en donde en Cuba se daba o se indicaba para el tratamiento de las hiperlipidemias, aparte de otras ventajas que se supone que tenía el medicamento. Ya cuando fue utilizado por médicos fuera de Cuba, nos dimos cuenta de que en realidad el efecto es muy pobre en relación al tratamiento de los lípidos, entonces casi no se usa para eso. Los ácidos omega 3, que son los aceites de pescado de aguas frías, los dos principales involucrados son el docosahexanoico y el eicosapentanoico. Son dos de los ácidos omega 3 que nos permiten mejorar la concentración de triglicéridos en el organismo. Las dosis a las que son utilizadas es entre arriba de 2 o 3 gramos al día. Con dosis menores no obtenemos ningún resultado. Y la indicación específica de los ácidos omega 3 es la hipertrigliceridemia, cuando no podemos utilizar algún otro medicamento como los fibratos. Entonces ahí se puede indicar los ácidos omega 3. Esto pudiera ser un ejemplo, la mujer embarazada que tiene hiperlipidemia, en donde no debemos utilizar fibratos u otro medicamento. Ahí sí podemos utilizar ácidos omega 3 y podemos obtener resultados más o menos adecuados. Cuando tenemos a un paciente con hipercolesterolemia y ya manejamos las medidas no farmacológicas y requerimos de utilizar medicamentos, la primera indicación para hipercolesterolemia son las estatinas. Pudiéramos utilizar también ácido nicotínico y sus derivados, pudiéramos utilizar resinas de intercambio iónico y podemos utilizar inhibidores de absorción intestinal de colesterol. Esos son los que se utilizan para hipercolesterolemia. Frecuentemente, como decía hace un momento, utilizamos combinación de estatinas e inhibidores de absorción intestinal de colesterol. Al rato vamos a explicar por qué esa combinación es la que mejores resultados ha dado para disminuir el colesterol de las LDL. Si tenemos al paciente con hipertrigliceridemia casi exclusivamente, entonces aquí la primera indicación son los fibratos. Los derivados del ácido fíbrico son los que utilizamos para hipertrigliceridemia y después, si no tenemos el efecto o por algún motivo no se tolera, podemos utilizar el ácido nicotínico, que es menos tolerado, pero que bueno, lo tenemos todavía disponible. Y cuando tenemos una hiperlipidemia mixta, o sea, tenemos la misma elevación de colesterol que de triglicéridos, la primera indicación en estos casos son las estatinas. La segunda indicación serían fibratos, ácido nicotínico posteriormente o inhibidor de absorción de colesterol o, como decíamos en un principio, la combinación de alguno de ellos dos con diferente mecanismo de acción para lograr disminuir tanto el colesterol de LDL como los triglicéridos. Vamos a explicar cada uno de estos tratamientos. En primer lugar, las estatinas. Ahí pueden ustedes ver cuál es el mecanismo de acción de las estatinas. Como su nombre lo indica, son inhibidores
de una enzima que es la más importante para la producción de colesterol por el hígado, que es la hidroximetilgluterilcoenzima A reductasa. Esas son las siglas que ven ustedes ahí, HMG-CoA reductasa. En esa enzima se inhibe por acción de las estatinas, entonces la célula hepática no puede formar la misma cantidad de colesterol de novo, únicamente utiliza el colesterol que viene de la dieta y de esa manera aumenta la cantidad de receptores hacia la célula hepática para tomar toda la LDL colesterol que viene en la circulación y de esa manera baja los niveles de colesterol en sangre. Tiene un efecto muy adecuado para reducir colesterol de LDL hasta un 50 o 55%, puede reducir los triglicéridos entre un 7 a 30%, hay una pequeña elevación que es favorable del colesterol de HDL. Recuerden ustedes que el colesterol de HDL es el colesterol que nos protege del desarrollo de aterosclerosis y el efecto favorable es que sube alrededor de un 5 apreciable. Sí, tenemos que estar al pendiente de que el paciente no desarrolle miopatía, alteraciones en sus músculos que pueden dar dolor, sobre todo en las masas musculares grandes. En algunas ocasiones puede incrementar las enzimas hepáticas, entonces en algunos casos tenemos también que checar si las enzimas hepáticas están bien. Y como contraindicaciones para el uso de las estatinas, tenemos como contraindicación absoluta únicamente la enfermedad hepática ya severa, en donde no debemos utilizar estatinas, y contraindicaciones relativas al uso de otras drogas que pueden alterar el metabolismo de las estatinas. Eso lo tendríamos que ver en cada caso en particular para ver si no hay ninguna otra droga que pueda aumentar o disminuir el efecto de estas estatinas. En México la evolución que hemos tenido de las estatinas salió primero hace muchos años una estatina que ya no tenemos disponible, que era el Mevacor. Posteriormente sale la simvastatina y después en el curso de los años han salido las demás, pravastatina, fluvastatina, atorvastatina, rosuvastatina y la última que tenemos de ellas es la pitavastatina. Esas 6 tienen exactamente el mismo mecanismo de acción. Algunas son más potentes que otras por la cantidad que damos de cada una de ellas. Por ejemplo, simvastatina se puede dar desde 20 hasta 80 miligramos, la pravastatina desde 20 también a 80 miligramos, pero la rosuvastatina, por ejemplo, la podemos dar nada más entre 20 a 40 miligramos y no más de eso, y la pitavastatina de 2 a 4 miligramos. Todas en la cantidad en la que se deben de dar tienen exactamente el mismo efecto para inhibir la hidroximetilgluterilcoenzima A reductasa y disminuir entre un 50 y un 55% la producción, la concentración de LDL colesterol. Aquí están, decíamos que en un principio teníamos el Mevacor, la lovastatina, ya no la tenemos disponible. Ahí están algunos nombres comerciales de todas las demás. Y si ustedes se fijan en ese cuadro, hay una que no mencionamos en el cuadro anterior, que es la serivastatina. La serivastatina, que se llamó Vicol, era muy potente. Vean ustedes la cantidad de miligramos que se usaban, de 0.4 miligramos a 0.8 al día. Pero en el inicio de que lo empezamos a utilizar, nos dimos cuenta de que podía alterar la función hepática de manera importante y entonces fue retirada del mercado, ya no la tenemos disponible. Todas las demás que pueden ver ustedes ahí, a excepción de esta y de la lovastatina que fue la primera, ya no están, las demás están disponibles, esas dos ya no lo están y los efectos que tenemos de ellas son bastante adecuados. ¿Por qué tenemos que disminuir el colesterol de LDL? Porque se ha visto en estudios muy grandes, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, como ustedes los ven ahí, que mientras más baja tengamos el colesterol del LDL, la cantidad de eventos que se producen, de eventos cardiovasculares, es menor. Ustedes pueden ver ahí en los cuadros de color gris, vean cómo en prevención secundaria, lo cual quiere decir que estos pacientes ya tenían enfermedad cardiovascular y se utilizó una estatina para bajar el LDL, vean ustedes cómo mientras más bajo se logre estar el colesterol del LDL, menos eventos se van a presentar en esos pacientes. Y si ustedes ven los estudios representados por los círculos rojos, vean ustedes igual en prevención primaria, lo cual quiere decir que estos pacientes aún no tienen enfermedad cardiovascular clínicamente demostrada. Si utilizamos las estatinas para disminuir ese colesterol del LDL, también la reducción produce una menor cantidad de eventos cardiovasculares y de muerte por enfermedad cardiovascular.
Ese es el motivo principal por el cual utilizamos los medicamentos para disminuir colesterol del LDL cuando este no se logra disminuir en forma adecuada con el tratamiento no farmacológico. Y hay una premisa que utilizamos y que se debe de recordar. Mientras más bajo esté el colesterol del LDL, más beneficio tiene el paciente en relación al desarrollo de enfermedad cardiovascular. Aquí ponemos el ejemplo de dos de las estatinas más utilizadas. Y una cosa que debemos de recordar es que la reducción mayor en el colesterol de LDL sucede cuando utilizamos la dosis más baja de estatina. Por ejemplo, aquí ven ustedes en esos dos cuadros, 10 miligramos de atorvastatina reducen el colesterol de LDL un 38%, 10 miligramos de simvastatina lo reducen un 28%. Pero si nosotros doblamos la dosis de cualquiera de los dos a 20 miligramos, ya no obtenemos otro 38 u otro 28%, sino que nada más, cada que doblamos la dosis, se obtiene entre un 6 o un 8% de reducción de LDL. Si nosotros damos la dosis mayor, como lo pueden ver ahí, de atorvastatina de 80 miligramos, logramos reducir hasta un 54% el colesterol de LDL. Entonces, ¿esto qué nos deja de enseñanza? Que cualquier estatina que utilicemos debemos de darla en la dosis menor en un principio y depende del objetivo que logremos de control del colesterol del LDL, ya veremos si la dosis se dobla para tener un 6 o un 8% más reducción dependiendo de cuál de las estatinas estemos utilizando. Se ha visto que las estatinas, aparte del efecto benéfico que hay sobre el colesterol del LDL, donde lo disminuyen en forma importante, tienen otros efectos que se han llamado otros efectos pleiotrópicos de las estatinas, en donde intervienen más que todo en el vaso sanguíneo, en la arteria que se está desarrollando aterosclerosis. Aparte de los efectos sobre el colesterol del LDL y sobre el colesterol de HDL, se ha visto que las estatinas disminuyen la progresión de la lesión aterosclerótica en las arterias, hacen que se estabilice la placa. ¿Qué quiere decir esto? Que la estabilidad de la placa hace que esa placa no sea fácilmente, que se rompa fácilmente dependiendo de las condiciones, y al no romperse la placa, los eventos cardiovasculares pueden disminuir. ¿Cómo lo hace? Ustedes lo pueden ver ahí en la diapositiva, disminuyendo el núcleo lipídico de esa placa, disminuyendo la oxidación de la LDL, disminuyendo el proceso de inflamación que se localiza en esa región de la arteria que está con la placa ateromatosa, y al mismo tiempo disminuye la cantidad de la formación de células espumosas, que es la primera célula que nos damos cuenta que se llena de lípidos y donde empieza a desarrollarse la placa ateromatosa. De esa forma logra esos beneficios sobre la estabilidad y la progresión de la lesión. También sabemos que las estatinas intervienen en el proceso inflamatorio, disminuyen este proceso inflamatorio que se desarrolla en la capa media de la arteriola, haciendo que disminuya la proteína C reactiva, disminuyen las citoquinas inflamatorias, todo eso con beneficio para el proceso inflamatorio, que es el que continúa el desarrollo de la aterosclerosis en esas arterias. Y como lo pueden ver en la otra parte de la diapositiva, también hace que la lesión sea más fácilmente reparable. El uso de estatinas aumenta la producción de ácido nítrico, aumenta el efecto antioxidante que hay sobre las LDL, disminuye la permeabilidad del endotelio, disminuye la lesión producida por el complemento del sistema inflamatorio y aumenta la migración de células endoteliales para reparar la lesión que se está presentando en esa arteria. Todos estos efectos, junto con el principal efecto de las estatinas, que es bajar el colesterol del LDL, es lo que hace que el paciente mejore mucho la posibilidad de tener un evento vascular en los siguientes años. Los efectos adversos, como decíamos al principio, de las estatinas son sobre el músculo, sobre el hígado. Sabemos que algunas estatinas pudieran aumentar la proporción o la frecuencia de pacientes con diabetes, y también pueden tener efectos sobre el riñón. Los más comunes, que son los efectos musculares, son las mialgias, son dolores musculares que cuando el paciente los presenta debemos de estar al pendiente, ya que si esto sigue avanzando, las mialgias pueden seguir avanzando la lesión sobre el músculo y darle al paciente una rhabdomiólisis que lo puede poner gravemente enfermo. Si nosotros checamos la CPK,
y la CPK está elevada, pero sin llegar a estar 10 veces mayor que lo normal, podemos disminuir la dosis de las estatinas o retirarlas un tiempo para ver si esto mejora y que no siga produciendo daño en esos músculos. Si la CPK está 10 veces o más, el valor normal, debemos rápidamente suspender las estatinas, ya que esto pudiera llevar a una complicación más severa de falla renal y muerte en el paciente que lo está utilizando. En algunas ocasiones se decía que cuando utilizábamos estatinas debíamos de checar las enzimas hepáticas para ver si no se producía lesión a nivel hepático. Eso se ha visto que ya no es necesario hacerlo, pero cuando tenemos alguna duda de si estamos teniendo alteración a nivel de las enzimas hepáticas hay que determinarlas, y si el paciente tenía las enzimas hepáticas normales y con el uso de estatina se eleva más de 3 veces lo normal, cuando menos determinada en 2 ocasiones, esto ya nos debe alertar de que muy probablemente hay un efecto de las estatinas sobre el hígado y tenemos probablemente que retirar esas estatinas del tratamiento. El segundo del grupo de los medicamentos que se utilizan para el control del colesterol es la ezetimibe. El ezetimibe es un medicamento que es un inhibidor de la absorción de colesterol a nivel intestinal. Esta inhibición la efectúa el ezetimibe a nivel del borde de las células intestinales, de los enterocitos, en donde impide el paso de colesterol de la luz intestinal hacia adentro de la célula del intestino. Esta inhibición, por supuesto, hace que se disminuya la absorción de colesterol, tanto del colesterol de la dieta como del colesterol que sabemos que viene por las sales biliares, y se refleja en un perfil de lípidos en una reducción aproximadamente del 15% del colesterol del LDL, que muy probablemente no sea una reducción muy importante si la comparamos con estatina, pero que junto con la estatina viene dando una reducción mucho más completa y adecuada del colesterol del LDL. En esa gráfica ustedes pueden ver qué es lo que sucede cuando estamos ingiriendo el colesterol o el colesterol que viene de los ácidos biliares. Entran a la célula por un transportador, a la célula del enterocito, y en ese transportador es donde actúa el ezetimibe. Ahí es donde disminuye esa absorción de la célula y hace que el colesterol no entre. Entonces, al no entrar el colesterol a la célula del enterocito, pues los kilomicrones se disminuye su formación en relación a la cantidad de colesterol. Este colesterol no llega a la célula hepática, entonces la célula hepática lo que tiene que hacer es aumentar los receptores para atraer colesterol del LDL de la circulación y de esa manera completar el colesterol que requiere para la función del hígado en relación a la formación de las VLDL o de las sales biliares. Ese mecanismo entonces es una inhibición de la absorción intestinal de colesterol. ¿Qué sucede cuando esta sustancia, el ezetimibe, se la agregamos a una estatina? Los combinamos los dos. Lo que sucede, ustedes lo pueden ver en esta gráfica, ya dijimos anteriormente, si damos la primera dosis inicial de estatina logramos el mayor efecto y después al doblar la dosis nada más incrementamos aproximadamente un 6% más el efecto. Pero si en vez de doblar la dosis de estatina, a esa estatina le agregamos el ezetimibe, logramos la disminución del 15 al 18% más que se lograría con el aumento de la estatina a dosis ya mayores, y con esto tenemos una reducción casi del 55-60% del colesterol del LDL sin los efectos indeseables potenciales que tiene el aumento de la dosis de la estatina. Entonces, esto es la combinación que más utilizamos para el tratamiento de la hipercolesterolemia. Nos ha dado muy buenos resultados, no tenemos muchos eventos indeseables con la combinación. De hecho, la ezetimibe generalmente es bien tolerada, no tiene mayor efectos indeseables en el paciente, y debido a eso, la combinación de ambas dos, sea en una sola tableta como ya lo hay, o sea en tabletas separadas, es lo mejor que tenemos para la disminución del colesterol de las LDL. Si seguimos con los grupos de medicamentos que podemos utilizar para la hipercolesterolemia, tenemos también las resinas de intercambio aniónico. Las resinas de intercambio aniónico se llaman también secuestrantes de ácidos biliares. Como su nombre lo indica, se pegan a las sales biliares, haciendo que
estas ya no efectúen su función, ya no sueltan el colesterol que puede ser absorbido nuevamente, y de esa manera ese colesterol se elimina con el excremento. Logran una reducción de alrededor de un 15 a 30% del colesterol de LDL al disminuir esa absorción a nivel intestinal. Pueden elevar un poco el colesterol de HDL, pero el uso de los secuestrantes de ácidos biliares tienen el inconveniente de que en algunos pacientes se aumentan los triglicéridos, lo cual es un efecto que no es deseable. Estos tratamientos, estas sales de intercambio aniónico, son poco toleradas por los pacientes. Tienen muchos efectos indeseables, sobre todo gastrointestinales, como la formación de gases, estreñimiento, malestar abdominal. Puede disminuir la absorción de algunas drogas, entonces generalmente se tiene que tener cuidado en su uso cuando el paciente está recibiendo otras drogas para tratamiento principalmente de enfermedades del corazón. Hay contraindicaciones para el uso de los secuestrantes de ácidos biliares. Una de ellas es la disbeta-lipoproteinemia, porque aumenta la cantidad de triglicéridos y aumenta entonces el problema de la disbeta-lipoproteinemia. O en cualquier paciente que tenga triglicéridos elevados no se deben dar este tipo de medicamentos. Su uso actualmente en relación a disminuir el LDL es muy bajo, ya que con las estatinas y la combinación estatinas-ezetimibe se obtiene un efecto mucho mayor y con menos efectos indeseables, entonces su uso para esto ya es muy limitado. Esos son los 3 secuestrantes de ácidos biliares que pudiéramos encontrar. En México generalmente encontramos nada más la colestiramina. El rango de dosis es de 4 a 16 gramos al día. Los sobres de colestiramina vienen de 4 gramos, entonces tendríamos que utilizar de 1 a 4 sobres al día. Y es un polvo que difícilmente se diluye en agua, entonces cuando ustedes van a utilizar colestiramina, el paciente debe de saber que al diluirlo en agua casi no se va a diluir, entonces hagan de cuenta que está tomando agua con arena, lo cual a muchos pacientes no les agrada, aparte de los efectos indeseables que tiene, entonces no es muy utilizado ya en el tratamiento de las dislipidemias. Pero si estos medicamentos se ha visto que disminuyen los eventos coronarios, sí se ha visto que disminuyen eventos coronarios y reducen mortalidad cardiovascular cuando se usan, no al mismo grado como lo hacen las estatinas, como lo demostramos en los estudios de disminución de LDL con estatinas, pero sí han demostrado como quiera que son eficaces para disminuir estos eventos coronarios, que es en definitiva el objetivo que tenemos cuando tratamos la hipercolesterolemia. El objetivo principal, aparte de bajar el LDL, pues es que repercuta en la disminución de los eventos coronarios y de la mortalidad cardiovascular. Otro de los grupos de medicamentos que tenemos es el ácido nicotínico. Antes teníamos algunos derivados de este que se puede utilizar en el manejo farmacológico de las dislipidemias. Actualmente ya no tenemos esos derivados, salieron del mercado. Nada más tenemos al ácido nicotínico. El ácido nicotínico es una vitamina. Esta tiene las acciones importantes para reducir el colesterol del LDL, pero la principal acción del ácido nicotínico es disminuir los triglicéridos. Ustedes lo pueden ver en la gráfica, los triglicéridos los disminuye hasta casi un 50%, actuando a través de la formación de triglicéridos en el hígado, pero también a su vez actuando sobre la lipólisis, haciendo que esa se disminuya y el aporte entonces de ácidos grasos hacia el hígado disminuye. Es uno de los medicamentos que más aumenta el HDL colesterol. Ese es uno de los medicamentos que pudiera lograr un beneficio mayor al aumentar el colesterol de HDL. Desafortunadamente el ácido nicotínico es muy poco tolerado también por los pacientes. Presenta una serie de efectos indeseables con la sensación de calor en la parte superior del tórax y de la cabeza. Puede aumentar la glucosa, puede aumentar el ácido úrico, presenta molestias gastrointestinales de distensión, flatulencia, etc. Y también puede ser hepatotóxico. Entonces, todas estas cosas hacen que el uso de ácido nicotínico actualmente sea muy pobre, ya que tenemos otros mecanismos para disminuir triglicéridos y también para disminuir colesterol del LDL que son efectivos y que no producen tantos efectos indeseables. Además, no contábamos antes con una presentación adecuada. Las pastillas que teníamos, las cápsulas de ácido nicotínico eran de 50 miligramos
Y si ustedes pueden ver aquí, la dosis que se requiere de cualquiera de las presentaciones de ácido nicotínico es cuando menos 1 a 2 gramos al día. Entonces, si contábamos con cápsulas de 50 miligramos, era difícil que un paciente tomara alrededor de 20 a 40 cápsulas al día. Estas presentaciones de liberación lenta o sostenida que pueden ver ustedes ahí, las podemos conseguir en Estados Unidos, en México ya no se tienen, y se pueden utilizar en algún paciente que realmente responda bien a estos medicamentos, pero como les digo, la tolerancia a ellos, a pesar de ser de liberación lenta o sostenida, es muy pobre por el desarrollo de los efectos indeseables que se tienen. Se trató de buscar una forma de que se hiciera más tolerable el ácido nicotínico, se le agregaban algunas sustancias que inhibían a la prostaglandina, que era la responsable de todos los efectos indeseables, pero en estudios muy grandes de desenlaces cardiovasculares se vio que no tenía ningún beneficio sobre las estatinas. Entonces eso hizo que ya su uso en el tratamiento de las hiperlipidemias cayera demasiado y ya casi no lo tenemos disponible para eso. Este ácido nicotínico en estudios grandes también demostró que pudiera reducir eventos coronarios mayores y la mortalidad total. Les digo, son medicamentos, se utilizan, son adecuados, son eficaces, pero por su baja tolerancia pues ya actualmente ya no los utilizamos. Ahora entramos al grupo de medicamentos que son indicados principalmente para hipertrigliceridemia. Los primeros son los derivados del ácido fíbrico o fibratos. La acción que tienen estos es actuar en el hígado para disminuir la producción de triglicéridos. Como la tabla lo indica, disminuyen los triglicéridos hasta en un 50%. También tiene un efecto positivo para disminuir colesterol de LDL de un 5 a 20%. Y tiene un efecto positivo también elevando el colesterol de HDL como en un 10 a un 20%. Tienen un buen efecto en las hiperlipidemias, su indicación principal es la hipertrigliceridemia. También, como cualquier medicamento, tiene algunos efectos indeseables que tenemos que estar al pendiente de ellos, como son la dispepsia, malestar abdominal, pueden aumentar el riesgo de la aparición de cálculos biliares y también pueden producir efectos sobre las masas musculares, pueden producir una lesión muscular, una miopatía, que tenemos que estar al pendiente de ella también, al igual que lo tenemos que hacer con las estatinas. Generalmente no tienen contraindicaciones importantes, a menos de que el paciente tenga una insuficiencia renal o hepática ya severa, entonces no se pueden utilizar los fibratos. Tenemos muchos en el mercado. Esta es una tabla que sacamos hace algunos años de todos los fibratos que están disponibles en México. El clofibrato, que fue el primero que utilizamos, ya casi no se utiliza, ya que fue el que más posibilidad de riesgo de cálculos biliares daba. Todos los demás los tenemos disponibles: el etofibrato, ciprofibrato, bezafibrato, fenofibrato y el gemfibrozil. Todos ellos tienen el mismo mecanismo de acción, todos ellos tienen un efecto muy similar sobre triglicéridos y colesterol de LDL. Hay varias marcas comerciales, como ustedes lo pueden ver ahí, y la presentación en que llegan cada uno de ellos y la dosis que se debe de utilizar en cada uno de los pacientes, ahí la pueden ustedes estudiar. Es variable, algunos son más potentes que otros, pero el efecto que se tiene con la dosis indicada de cada uno de ellos es muy similar. Algo que debemos hacer notar con ellos es que también han demostrado que reduce la producción de lesiones coronarias, han demostrado que reducen eventos coronarios mayores y por lo tanto la mortalidad en sujetos con enfermedad cardiovascular. Estos entonces tienen como indicación principal la hipertrigliceridemia y de manera secundaria disminuyen colesterol de LDL y aumentan un poco el colesterol de HDL. Ya vimos entonces la mayor parte de los medicamentos que ahorita estamos utilizando. Les decía, el Pralucol no se utiliza, salió del mercado, tenía un muy poco efecto sobre el colesterol. Y ahora lo que nos falta de ver es el último grupo de medicamentos, que son los anticuerpos monoclonales contra PCSK9. Estos anticuerpos monoclonales son elaborados para inhibir la acción de esta sustancia que es el PCSK9, que en la clase anterior comentábamos que es la sustancia que se produce junto con los receptores del LDL y que al momento de producirse hace que se una ese receptor de LDL con su colesterol de LDL y al internalizarse hace que se destruya
la presencia de PCSK9 hace que se destruya este receptor, impidiendo el reciclamiento de ese receptor hacia la membrana. Entonces, la manera en cómo estos anticuerpos monoclonales trabajan es inhibiendo esa sustancia y haciendo entonces que el receptor de LDL pueda ser nuevamente utilizado para disminuir el colesterol de la sangre. Tenemos dos en el mercado mexicano, el arilocumab y el evolocumab, son dos de los que ya estamos utilizando. Vean ustedes aquí en esta gráfica, es un estudio en donde a pacientes con hipercolesterolemia, que ya estaban en una dosis máxima de estatina o algún otro hipolipemiante y que no alcanzaban el objetivo de tratamiento, ustedes pueden ver en la gráfica, al inicio del tratamiento estos pacientes tenían alrededor de 120 miligramos por decilitro de LDL. Se comparó el uso de uno de estos medicamentos, que es el alirocumab, a agregar a los individuos que ya estaban tomando estatina o a agregar un placebo. Y como lo pueden ver ustedes ahí en el curso de las 78 semanas del estudio, aquellos que estuvieron en tratamiento con alirocumab disminuyeron en más del 50% el colesterol de LDL, que ya estaba en niveles bajos por el uso de estatina, pero no en niveles objetivos para esos pacientes. Vean cómo la reducción es extremadamente importante y esa reducción se mantiene mientras el medicamento está utilizándose al menos por un espacio de 1 año y medio o 2 años. ¿Esto qué quiere decir? Que estos medicamentos pueden ser utilizados en aquellos pacientes en donde con estatinas y con todo el resto del tratamiento para disminuir el colesterol no logramos llevar el colesterol al objetivo de tratamiento, entonces podemos utilizar estos medicamentos. ¿Cuál es el inconveniente de estos medicamentos? El inconveniente es que son sumamente costosos. El tratamiento con cualquiera de los dos, sea con alirocumab o con evolocumab, el tratamiento mensual es de aproximadamente 10 a 12 mil pesos, entonces no cualquier persona puede pagar este tratamiento para su beneficio. Se están haciendo arreglos con las compañías de seguros, las personas que tienen un seguro de gastos médicos y que tienen el caso de que necesitan este medicamento. En teoría, las compañías de seguro de gastos médicos deben de pagárselo para beneficio, ya que estos medicamentos han demostrado que al disminuir más el colesterol del LDL en estos individuos disminuyen el riesgo que tienen de enfermedad cardiovascular y disminuyen, por supuesto, la mortalidad por esas enfermedades cardiovasculares. Entonces llegamos a la parte donde hay algunas consideraciones especiales en poblaciones especiales. En mujeres, ya dijimos, hay estudios donde se benefician para disminuir el colesterol, entonces se deben utilizar las estatinas como prevención primaria para las mujeres con alto riesgo de enfermedad cardiovascular o para prevención secundaria. Como primera posibilidad, esas estatinas le darían un beneficio a la mujer. No se pueden dar estatinas durante el embarazo, no se pueden dar fibratos tampoco durante el embarazo. Cuando tenemos una hipercolesterolemia en mujeres embarazadas, sabemos que el embarazo no dura más de 9 meses, entonces el colesterol no requiere de tratamiento durante el embarazo. Y cuando estas mujeres presentan hipertrigliceridemia severa durante el embarazo, sí requerimos de dar algo para evitar el riesgo de una pancreatitis. Entonces, en ese caso, como lo comentamos hace un momento, indicamos los ácidos omega 3 a dosis altas, con las cuales podemos lograr disminuir los triglicéridos sin mucho riesgo para la mujer, sin mucho riesgo para el producto y sin utilizar medicamentos que puedan cruzar la placenta y afectar a ese producto. En ancianos se calcula que más del 80% de los pacientes mayores de 65 años ya tienen enfermedad cardiovascular y ellos van a morir por una enfermedad cardiovascular. Entonces, en ancianos se puede utilizar las estatinas, sí se pueden utilizar, han visto que se beneficia el paciente y le da una menor posibilidad de enfermedad cardiovascular y le da también una mayor posibilidad de vida. Las dosis que se utilizan en el anciano son similares cuando se llega al objetivo de tratamiento que hay para ellos. Se pensaba que como la sobrevida o la expectativa de vida, mejor dicho, ya es menor que cuando el paciente está más joven, no debiéramos de utilizar estos tratamientos, pero se ha visto que si utilizamos
estatinas o algún otro tratamiento para disminuir el colesterol en aquellos pacientes arriba de 65 años que lo tengan elevado, ya no íbamos a aumentar la expectativa de vida, pero no, los estudios nos han demostrado que en estas poblaciones también se deben utilizar porque disminuye la enfermedad cardiovascular, disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular y de muerte prematura por esas enfermedades cardiovasculares. En pacientes con diabetes, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte de estos pacientes, entonces debemos de tratar al paciente diabético en forma agresiva para disminuir los niveles de colesterol de LDL y según las recomendaciones últimas que tenemos, se debe de agregar una estatina. A todos los pacientes con diabetes mayores de 40 años se debe de agregar una estatina en su tratamiento independientemente de cómo esté su nivel de colesterol de LDL en sangre. Eso sabemos que le da beneficios al paciente, disminuye la posibilidad de tener aterosclerosis prematura y de muerte por enfermedad cardiovascular prematura. Entonces esto lo tenemos que tomar en cuenta como parte del tratamiento, aun cuando sepamos que su colesterol de LDL no se encuentra en cifras muy elevadas, debemos indicar una estatina. Sabemos también que el uso de estatinas puede aumentar en un momento dado el riesgo de desarrollar diabetes, pero ese riesgo es menor al beneficio que tienen los pacientes de utilizar la estatina para disminuir el riesgo cardiovascular. Entonces debemos de estar al pendiente de esta indicación y en algunos pacientes, como sabemos que en el paciente con diabetes la hipertrigliceridemia probablemente sea más frecuente que la hipercolesterolemia, cuando no se logran los niveles adecuados de triglicéridos al utilizar una estatina, entonces podemos combinar una estatina ya sea con un fibrato o con niacina, tomando las precauciones necesarias para que no aumente el riesgo de miopatía en estos pacientes. Y en aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes también está incrementado el riesgo de enfermedad aterosclerosa, entonces en aquellos pacientes si sabemos que el colesterol de LDL está aumentado, debemos utilizar también estatinas a la dosis adecuada para disminuir el para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. No se utilizan en aquellos pacientes de enfermedad autoinmune las drogas de manera indiscriminada, es únicamente si el colesterol de LDL o los triglicéridos están elevados en forma importante, entonces sí se deben utilizar para disminuir ese riesgo. En pacientes con insuficiencia renal crónica, con enfermedad renal crónica, también se ha demostrado que el uso de estatinas y sobre todo el uso de estatina en combinación con el ezetimibe va a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular en ellos. Ustedes deben recordar que la enfermedad renal crónica generalmente se acompaña ya de enfermedad cardiovascular, sobre todo si es secundaria a diabetes o secundaria a hipertensión arterial. Entonces se ha visto en estudios a gran escala que el uso de estos combinación de medicamentos puede darle beneficios al paciente, retrasando el desarrollo de aterosclerosis y retrasando en un momento dado la muerte de estos pacientes por enfermedad cardiovascular. ¿Cómo debemos hacer el monitoreo de los pacientes que están recibiendo tratamiento para los lípidos? El monitoreo debe hacerse cuando menos cada 8 a 12 semanas, saber si la dosis que dimos de los medicamentos ha logrado el objetivo para el cual damos esa dosis. Eso es muy importante porque no sirve de nada que un paciente esté tomando medicamentos si no logra llegar al objetivo de tratamiento que tiene ese paciente. Entonces siempre cuando iniciamos un manejo debemos de establecer los objetivos que vamos a tener con ese paciente y darle el manejo tanto no farmacológico como farmacológico para lograr esos objetivos. Al mismo tiempo, el monitoreo debe de decirnos si no se ha ocasionado algún efecto indeseable. Podemos medir la CPK, podemos medir las enzimas hepáticas, estar al pendiente que estas no se eleven, tanto en tratamiento con estatinas como en tratamiento con fibratos. Si estas elevaciones se llegan a encontrar, entonces en un momento dado tenemos que disminuir o en algunas ocasiones suspender el tratamiento para evitar esos efectos indeseables. Ya por último, si el paciente no se controla con un solo grupo de medicamentos, entonces podemos utilizar combinación de medicamentos. Aquí es muy importante que recuerden que cuando utilizamos dos medicamentos deben de ser de mecanismo de acción diferente.
No debemos utilizar 2 medicamentos del mismo grupo, aunque ustedes no lo crean. Es común ver a un paciente que está recibiendo 2 estatinas diferentes, pero que siguen siendo estatinas, no va a lograr mayor efecto, o otro paciente que está recibiendo 2 fibratos de manera diferente. Cuando tenemos que combinar tratamientos, debemos de combinar, generalmente lo más usual es combinar una estatina con un inhibidor de la absorción intestinal de colesterol. Si ya con eso no se responde, podemos agregar un inhibidor de PCSK9, que es extremadamente potente, tomando en cuenta el costo que tienen estos medicamentos. Podemos en algunos pacientes combinar estatinas con fibratos, tomando en cuenta que la posibilidad de eventos indeseables puede aumentar. Eso lo podemos hacer. Podemos combinar un fibrato con un inhibidor de la absorción intestinal de colesterol también, o con un inhibidor de PCSK9 también. Todas esas combinaciones pueden ser posibles. Ustedes tendrían que valorar al paciente como tal y ver si se puede beneficiar con esa combinación. Entonces la podemos utilizar vigilando la posibilidad de eventos indeseables. Y con esto termino la exposición. Muchas gracias.